Shalom, amado amigo, un saludo, espero se encuentre bien. Salmo 145, verso 18, en la Biblia hebrea dice que Dios, el Eterno Todopoderoso, mire, dice que Él está cerca de los que le invocan, dicen, pero de los que le invocan de verdad. Quiere decir que hay mucha gente sincera y que no son idólatras, obvio, y que piden a Dios y le claman al Eterno. Y a mí se me hace bonito que una persona crea en Dios, porque hay mucha gente que no cree en Dios. Y hay gente que no cree en Dios, pero creen en su idolatría. Terrible, mire. Entonces, vemos acá en el Salmo 145, versículo 18, dice, el Eterno está cerca de todos los que le invocan. Quiere decir que Él está ahí pendiente de la humanidad. Acuérdese que la ciencia ha descubierto millones de galaxias ahí arriba, en el espacio exterior. Y nosotros no alcanzamos a ver ninguna, ni siquiera una. Aunque tengamos el mejor telescopio del planeta, no podemos ver ni siquiera una galaxia. ¿Se imagina usted cuánto poder? Y la ciencia han descubierto millones de galaxias ahí arriba en el espacio exterior. Mire que cuánto poder tiene este Dios, el creador del universo, el Dios de Israel. Mire, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mire cuánto poder tiene este Dios. Por eso que es bien importante, dice un verso en un salmo, dice que con el temor de Dios, dice, los hombres se apartan del mal. Hay gente temerosa de Dios. Hace 100 años, hace 50 años, toda la gente era muy temerosa de Dios y eran menos idólatras. Hoy en día está terrible esto, mire, tanta gente idólatra, terrible, mire, que la gente hoy en día, la misma gente acarrea maldiciones, porque cuando la persona invoca a Dios y a la misma vez está invocando su idolatría, por ejemplo, si sucede algo que algo fue bien en la familia y todo fue bien, la gente normalmente dice, gracias a Dios, ¿verdad? Y es muy hermoso que una persona reconozca la grandeza y el poder de Dios, pero el problema en esto, amado amigo, es que la gente dice, gracias a Dios, dice, y menciona la idolatría. Mire, ahí está el problema, que la gente menciona, dice, gracias a Dios, y menciona su idolatría. Mire, qué terrible, mire, cómo la gente cree más en su idolatría que en Dios. Pero lo terrible de esto, lo grave de esto, es que la gente dice, habla de Dios y invoca su idolatría. Mire, qué terrible, mire, vemos nosotros cuando en el Monte Carmelo, cuando Elías y los Baales, si usted lee la Biblia, se da cuenta allí cómo al final el Dios de Israel se manifestó cuando Elías invocó su nombre. Mire, y ahí vemos un ejemplo bien claro. Y los paganos, mire, invocándose Dios falso, y Elías se burlaba de ellos, mire. A lo mejor anda por ahí, está cansado ese tipo, y o a lo mejor se durmió y no les hizo caso a ustedes, porque ellos, dice que según la Biblia, pasaron toda la tarde los tipos latigándose y dando vueltas, sangrándose, y Elías se burlaba de ellos, porque Elías tenía convicción, mire, Elías sabía que el Dios de Israel era el creador de todas las cosas, mire. Por eso es que en nuestros videos en TikTok, nosotros tenemos una cuenta allí, búsquenos por ahí, judío, soy judío sefardí, así mismo estamos, así mismo en YouTube, también tenemos el mismo nombre. Entonces, por eso ahí hemos dicho que el peligro de la idolatría es un pecado terrible, mire, que Dios aborrece. Y vemos ese ejemplo en Elías y los Baales, que cómo Dios se manifestó. Mire, y cuando antes de Elías orar, él le dijo, échenle agua, échenle hasta que rebalse. Mire, y el Eterno se manifestó, Dios manifestó su poder, porque Elías no era idólatra. Mire, la importancia de no ser idólatra. Y vemos ahí que el profeta clamó al Todopoder. Por eso es que el Salmo 145, verso 18, dice, el Eterno está cerca de todos. Mire, de todos los que le invocan, dicen. Dice, pero la otra parte del verso dice, pero a todos los que le invocan de verdad.
Mire, porque Dios no es alcahueta de nadie. Él no está con gente idólatra. Si usted tiene sus altares, mire, y le reza al muñeco que sea, y con todo respeto se lo digo, cuidado, cuidado, amado amigo, porque eso es idolatría. Usted está invocando a su Dios y todavía la gente, mire, invoca, todavía se les ocurre invocar el nombre de Dios. Cuidado, cuidado, amado amigo, porque eso es muy peligroso, porque el peligro de esto, amado amigo, que esto acarrea maldiciones a su vida. Esto acarrea maldiciones, aún mujeres que están embarazadas o aunque no estén, esas maldiciones llegan al vientre, contaminan al cuerpo, y cuando la persona da a luz a un bebé, el bebé viene contaminado también con las maldiciones del mismo padre, con las maldiciones del mismo padre. ¡Qué terrible! Mire, y entonces los hijos de sus hijos vienen arrastrando esas maldiciones. Terrible, mire, vienen arrastrando esas maldiciones. Por eso que aún hay hasta tragedias en familias. Suceden hasta tragedias por lo mismo, por la misma idolatría, mire, porque es un pecado abominable ante el Todopoderoso, porque literalmente cuando una persona se hinca, se postra ante algo o alguien que no sea él, se llame como se llame, mire, literalmente la persona está diciendo, este es mi Dios, vea, tú no eres mi Dios, este es mi Dios. Terrible, mire, cuidado. Entonces la gente está sustituyendo al Dios Todopoderoso por un muñeco de palo, por un muñeco de yeso, por un muñeco hecho por los hombres, que en Salmo 115 dice que tienen boca, mas no hablan, tienen oídos, mas no oyen. Mire qué terrible, mire. Entonces, cuidado con la idolatría. Entonces, por eso es que las maldiciones se vienen arrastrando, y estas mujeres, estas familias, cuando dan a luz a sus hijos, esos hijos vienen contaminados, esos hijos vienen con esas maldiciones de los mismos padres idólatras, y ellos mismos las vienen repitiendo, se casan y siguen las mismas tradiciones de su papá, la misma idolatría. Qué terrible, mire, y ahí vienen arrastrando las mismas maldiciones de sus padres, generación tras generación. Por eso pasan hasta tragedias en la familia. Hay hijos están malcriados, mire qué terrible, mire, niños malcriados, niñas malcriadas que hasta le pegan a los papás, golpean a sus padres, y de hecho hay hijos tan sanguinarios y tan satánicos que están asesinados a sus propios padres. Y usted lo ha visto en las noticias, yo lo he mirado en las noticias. Es terrible, es triste, lamentable. En todo el mundo está pasando eso. Hijos que matan a los papás, matan a la mamá y matan a uno de sus propios hermanos, o hermanos matándose entre ellos. Qué terrible, mire. Pero son las maldiciones que la misma gente viene arrastrando generación tras generación. Por eso es que en la Torah está prohibido terminantemente, mire, adorar idolatría. Mire, por eso en los 10 mandamientos dice, ni tendrá dioses ajenos delante de mí. Entonces Israel, nosotros sabemos, el pueblo de Israel sabe que no puede ser eso, mire, y el que se atreva a hacer eso está sustituyendo al Dios de Israel por un muñeco de eso. Mira qué terrible, mire. Entonces cuidado, eso es bien serio, amado amigo. Por eso que el Eterno fue en la Biblia. Vemos nosotros que Israel por eso fue desbandado en toda la tierra por la idolatría. Dice que en los montes altos se iban y hacían altares a Dios Baal, y le ofrecían a sus propios hijos al Dios Moloch. Mire qué terrible, mire. Estamos hablando de gente que conocían al Dios de Israel, amado amigo. Imagínense, estamos hablando de gente que miraron que el Mar Rojo se abrió. Yo he estado en 2 ocasiones en Israel, y la segunda ocasión fuimos al Mar Rojo, esa trayectoria, y yo atravesé el Mar Rojo, no caminando, sino en barco. Y es impresionante cómo Dios abrió una carretera en el Mar Rojo, o el Mar Bermejo, dice otra versión bíblica, ¿verdad? Entonces ellos miraron con sus ojos el poder de Dios, miraron la nube, miraron al ángel, miraron todo. ¿Y cómo es posible que ellos, mire, fueron arrastrados a la idolatría, a la rebeldía? Mire qué terrible, mire. Entonces, por eso es que Israel hoy en día ellos conocen la Torah. Nosotros conocemos la Torah y sabemos que eso está prohibido, mire, en la Biblia hebrea, inclinarse y postrarse y adorar dioses paganos. Por eso es que en el Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, nosotros todos los días lo repetimos
En la mañanita al despertar y ya en la noche antes de dormirnos recitamos el Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Porque el eterno, nuestro Dios, el eterno uno es. Como Dios recordándonos, cuidado con la idolatría, no se alejen, estén pendientes ahí, yo soy el único Dios. Por eso es que en nuestros videos hemos dicho siempre que Dios no tiene hijos. Mire, Él es único y no necesita ayuda de nadie. Mire, ¿usted cómo se sentiría si una mujer viene y le dice, mija, óyeme, estoy embarazada de ti? Este niño que estoy esperando es tuyo. Y usted ni siquiera ha tenido relaciones con ella. Obvio que usted lo va a rechazar. Bueno, así es Dios también. La gente aquí abajo en la tierra le acumulan que él tiene un hijo. Y Dios dice, pues yo no tengo hijos. Entonces, pero esa cultura católica cristiana ha venido por generaciones. Mire, qué terrible, mire. Y hayan venido sembrando esa ideología cristiana que el Hijo de Dios, que Jesús, etcétera. Mire, qué es idolatría, cuidado. Entonces vemos que eso ha venido en el pueblo, lo ha venido arrastrando las generaciones hoy en día. Y literalmente, se me apaga la luz, la prendí. Literalmente esa es abominación ante el Todopoderoso. Porque Dios dice, bueno, yo no tengo hijos, porque Él es Dios, es el único Dios verdadero. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Mire, Deuteronomio 6:4. Entonces, vemos la idolatría es un pecado abominable ante los ojos de Hashem. Por eso es que la persona que practica eso está acarreando maldiciones. No solamente a ella o a él, sino a sus propios hijos, a sus hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos de sus hijos. Generación tras generación vienen arrastrando esas maldiciones. Por eso es que a veces pasan hasta tragedias en las familias. Por lo mismo, por esas maldiciones. Por eso que es bien importante, amado amigo, que usted sepa esto. Por eso es que la Torá nos enseña a nosotros que nosotros debemos de mantener nuestra postura como hijos de Israel. ¿Me entiende? Porque eso está escrito en la Torah, que ni tendráis dioses ajenos delante de mí, dice Deuteronomio, los 10 mandamientos. Ahí está escrito en la Torah. Entonces, por eso es que está prohibido en la Torah que alguien se postre ante otros dioses que no sea el Dios de Israel. Entonces, por eso, mi amigo, mi consejo es que crea usted en el Dios de Israel, todopoderoso, mire. Y la idea de estos videos, ya lo hemos dicho en otros videos en TikTok, no es acarrear adeptos, sino que es para que los judíos que están fuera de Israel conozcan la Torah, conozcan al Dios de Israel, que regresen. Porque hay muchas personas que son hispanos, de aquí de Estados Unidos hasta Argentina, hay mucha gente, hay muchos judíos que no saben que son judíos, pero tienen sangre judía. Entonces, el que es judío tiene un solo Dios, el Dios de Israel. Mire, no es un Dios trino. El Dios trino es de la religión católica y el cristianismo. Y los mesiánicos también, que ellos también es una rama del cristianismo que adoran también a Jesús, porque ellos creen en el Nuevo Testamento, creen en Jesús, creen en la Trinidad, creen en el arrebatamiento. ¡Qué terrible! Mire, pero eso no existe en la Torah. Eso de judíos mesiánicos, eso no existe en la Torah. Eso es un invento de las sectas. Cuidado, más amigos. Entonces, vemos acá en Salmo 145 que Dios está cerca. Dice, de los que le invocan, pero de los que le invocan de verdad. Y dice que Él no está con la gente que lo invocan de mentira, con idolatría, con hipocresía. Qué terrible, miren. Por eso hay que tener respeto y temor a Dios, amado amigo. Gracias por escucharnos. Regístrese. Suscríbase a nuestro canal. Soy Judío Sefardí. Ahí estamos también en TikTok con el mismo nombre. Muy pronto vamos a abrir una página en Facebook y vamos a estar grabando videos en vivo y hablando más de la Torah. La Torah es hermosa, amado amigo. Esto no es cristianismo, caballero. Esta luz se me sigue apagando. Esto no es cristianismo, caballero. Esto es la Torah del Eterno Todopoderoso. Hasta aquí dejamos este video corto, son 14 minutos y medio. Ya me tardé. Shalom Aleichem, amado amigo. Un saludo a la distancia. Espero se encuentre bien y que el Eterno lo bendiga. Y espere más videos de nuestro canal. Shalom Aleichem. Vuelto.